práctico y si se puede formular alguna o algunas conclusiones que puedan serles útiles a ustedes. Entonces, la primera parte va a ser teórica y luego los problemas actuales, si quieren, podemos abrir un intercambio a medida que vaya planteando aquellas situaciones problemáticas. Pues bien, en cuanto al método de la prescripción, como instituto jurídico, es sabido que el Código Civil Comercial, que acaba de cumplir una década de vida, regula en el libro sexto disposiciones comunes a los derechos personales y reales, manteniendo en gran medida el método del Código Civil derogado, con 4 títulos. El primer título, denominado prescripción y caducidad, a partir de los artículos 2532 a 2572, en el cual el legislador del siglo XXI agrupa 2 temáticas muy unidas relativas a la extinción tanto de acciones de derechos por aplicación en el tiempo. Luego incorpora privilegios en el título segundo, derecho de retención en el título tercero y finalmente disposiciones de derecho internacional privado en el título cuarto. Esta metodología del legislador difiere notablemente de la seguida por el antecedente del Código Civil y Comercial, que fue el proyecto del 98. Por lo tanto, si puedo esbozar una comparación entre el Código Civil derogado, el proyecto del 98 y el Código Civil y Comercial, le puedo decir lo siguiente. Primero, el Código Civil derogado tenía 4 libros, el proyecto del 98 tenía 7 libros y finalmente el Código Civil y Comercial vigente tiene 6 libros. El Código Civil de Vélez agrupaba, siguiendo una metodología francesa, la prescripción liberatoria y adquisitiva, entendiendo que tenían puntos de conexión. Por el contrario, el proyecto de 1998 reguló de manera separada la usucapión, como técnicamente corresponde decir, de la prescripción. La usucapión la reguló en el libro quinto y la prescripción en el libro séptimo. El Código Civil y Comercial sigue en cambio un método híbrido, porque por un lado toma esta idea de Vélez Arfield y por lo tanto sigue la tradición velezana de agrupación de disposiciones comunes tanto a la usucapión como a la prescripción, pero es una metodología híbrida porque en rigor de verdad la usucapión o prescripción adquisitiva, como les gusta denominar a algunos, en rigor está regulada en el libro quinto a partir de los artículos 1897 a 1905. Esto se advierte claramente por el reenvío que efectúa en el libro sexto el artículo 2565. Finalmente, en cuanto a la denominación del instituto, advertimos que el Código Civil derogado la denominaba prescripción liberatoria, el proyecto 98 prescripción extintiva y el Código Civil y Comercial la sigue denominando prescripción liberatoria y eso surge de la regulación del capítulo 2 del título 1, libro sexto. Para nosotros, en rigor de verdad, y hago un spoiler, para nosotros la verdadera denominación del instituto no es prescripción liberatoria, sino es prescripción extintiva. Y digo que es extintiva porque no solo comprende o abarca el ámbito del derecho de las obligaciones, sino que su ámbito de aplicación, como ya lo había adelantado Alberto Espota, va más allá. Entonces, porque permite extinguir, por ejemplo, derechos reales de uso y goce, permite extinguir acciones, es decir, que hablar solamente de liberatoria parece reducir mucho su ámbito de aplicación. Por lo tanto, si puedo efectuar una suerte de juicio crítico, en primer lugar, advierto que es un método híbrido, es decir, que si bien la prescripción adquisitiva y la liberatoria están tratadas con disposiciones comunes, en rigor de verdad están separadas. El libro, como adelanté, el libro cuarto para la prescripción adquisitiva, libro sexto para la prescripción liberatoria. La segunda crítica que se le puede efectuar es que la agrupación con la caducidad, si bien tienen puntos de conexión evidentes, porque ambas tienen como
como nexo común el tiempo, no es menos cierto que la caducidad de derechos debió estar incorporada en la regulación general del libro primero, no en el libro sexto, como acabo de mencionar. En tercer lugar, y esta sí es una severa crítica de orden metodológico, existe una dispersión de reglas en todo el Código Civil y Comercial relativas a la prescripción. Basta abrir cualquier Código Civil y Comercial en el archivo PDF y poner prescripción para darse cuenta que todo el código está plagado de reglas relativas a la prescripción. Esta crítica se le hizo a la ley 17711 y se ve reflejada actualmente en el Código Civil y Comercial, lo cual conspira contra aquel intérprete que no es muy avesado en el manejo del código y puede llevar a la conclusión desde ya anómala que toda la regulación de la prescripción liberatoria está en el libro sexto, lo cual sería evidentemente un error. En cuarto lugar, se ha omitido, por ejemplo, hablar o mejor dicho, regular una hipótesis que era que ya había sido receptada por la doctrina mayoritaria, que con relación al plazo de la evicción, por ejemplo, como especie de garantía de saneamiento, no se ha previsto un plazo especial, y también, como ya veremos luego, se ha omitido también el punto de inicio, de arranque de la acción de daños en materia de conocimiento del daño. Entonces, a modo de conclusión con respecto al método, brindamos nuestra opinión diciendo que la regulación de la prescripción liberatoria debió estar incluida en el libro primero, conjuntamente con la caducidad. En segundo lugar, y esto es relevante, el instituto jurídico que hoy nos convoca es un instituto transversal del derecho. Por eso no hay puntos de conexión más allá de la aplicación del tiempo, porque a diferencia de la prescripción adquisitiva, que solamente tiene por objeto otorgar el derecho real de dominio a aquel titular del derecho que haya transcurrido 10 años con justo título, 20 años sin él, la prescripción liberatoria se aplica a todas las ramas del derecho, ya sea derecho público como derecho privado. Por ejemplo, el derecho penal de un lado y el derecho privado, civil y comercial del otro. En tercer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación, es mucho más extenso porque comprende hechos y actos jurídicos. Por ejemplo, puede haber prescripciones de acciones de nulidad en materia de derecho de familia, no, por supuesto, en materia de obligaciones, de contratos, pero también extingue derechos reales de uso y goce, por ejemplo, la servidumbre, uso, habitación. Tiene aplicaciones prácticas en el derecho sucesorio, por ejemplo, con algunas acciones de carácter imprescriptible, como puede ser, por ejemplo, la petición de herencia. Otras consecuencias que se advierte de la regulación del Código Civil y Comercial es que, por un lado, como bien decía Luis Moisés de Panet, receptan decisiones mayoritarias que había seguido la mayoría de la doctrina en materia del Código Civil derogado. De otro lado, también, ese es un aspecto positivo, desechan otras opiniones técnicas que habían sido consensuadas por la jurisprudencia y que sin embargo no han sido tomadas en consideración por el legislador. Por ejemplo, la prescripción de tributos. En tercer lugar, ya saliendo de los aspectos positivos y negativos, el legislador brinda, mejor dicho, ha omitido brindar alguna explicación sobre propuestas que sí tenían consenso. Por ejemplo, el inicio del plazo para el conocimiento del daño, o bien, por ejemplo, el plazo genérico para el acto iudicata. Y finalmente, lo que ha sido la solución más conflictiva, especialmente para aquellos especialistas en derecho de defensa del consumidor, ha sido la derogación del plazo especial del artículo 50 de la ley 24240, lo cual ha traído inconvenientes mayores que aquellos que ya derivaban de la regulación del artículo 50 conforme a la ley 26.361. Así se dijo, por ejemplo, en el caso Ugarte Flores contra la Mercantil Andina, del año 2021, de la Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial Laboral y Minería de Neuquén, que la derogación o supresión del plazo especial de la ley 24240 implica un reanálisis del Instituto Liberatorio que intentaremos esbozar brevemente en la parte especial de esta charla.
En segundo lugar, siguiendo con el sumario propuesto, el legislador no ha definido la prescripción liberatoria o extintiva en el libro sexto. Si bien en los fundamentos del anteproyecto se menciona que la noción es pacífica y que todos los intérpretes o operadores jurídicos saben que tiene dos elementos, que son la inactividad y el transcurso del plazo legal, no es menos cierto que el Código Civil y Comercial, siguiendo una metodología alemana, eh, eh, trae numerosas definiciones. Por ejemplo, en el libro primero. Yo tomo, por ejemplo, aquella vigente para el Código Civil derogado que seguía el profesor Edgardo López Herrera, donde definía al instituto como aquel medio de extinción de la acción para reclamar un derecho motivada por la inacción de las partes interesadas durante el tiempo determinado por la ley, que deja no obstante subsistente una obligación natural. Esta definición del profesor López Herrera era adecuada a la regulación del Código de Vélez, en la cual recordemos que la obligación natural era considerada como en virtud de la regulación del 515, como aquella, cuando la acción perdía su exigibilidad técnica, pero que una vez pagada por el deudor, le otorgaba al acreedor la facultad de retener aquello de lo pagado y no había repetibilidad del pago. Sin embargo, para nosotros, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, hay que hacer un nuevo análisis del instituto. Por un lado, compartimos que sigue siendo un medio de extinción, pero ya no solamente de la acción. En rigor, si tomáramos, por ejemplo, el moderno derecho procesal, deberíamos decir que lo que se extingue no es la acción, sino la pretensión en concreto. Esa pretensión que se ejercita en el ámbito de un conflicto en un juicio. Pero no solo abarca la extinción de la acción o pretensión, sino también puede, y como ya adelanté, producirse la extinción de los derechos reales de uso y goce ante el no uso por aquel titular de la relación jurídica real o relación de poder en materia de servidumbre, uso, habitación, etc. La segunda consecuencia que implica un nuevo análisis del instituto es que el legislador del Código Civil y Comercial ha derogado la obligación natural porque ahora la ha reemplazado por la noción italiana del deber moral. Así, en los artículos 728 en materia de obligaciones, agrega que lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible, que luego lo replica en el artículo 2538 del libro sexto con respecto al pago espontáneo, donde el pago espontáneo de obligación prescripta no es repetible. A juicio, o mejor dicho, con el temor que ya mencionaba el jurisconsulto Romano Jaboleno, de que toda definición de derecho civil es peligrosa, a pesar de, con una cierta temeridad, nosotros definimos, ante la carencia de una definición legislativa, de cuál sería, mejor dicho, la definición técnica para hoy del instituto prescripción extintiva. Y así decimos que es aquel instituto jurídico por medio del cual, ante la inactividad de las partes de la relación jurídica, sea o no de obligación, por el plazo legal fijado, se extingue la acción o el derecho no ejercido tempestivamente en las condiciones establecidas por la ley. Tratándose de un instituto de carácter transversal, requiere dos elementos. Por un lado, la inactividad o inacción de las partes de la relación jurídica, es decir, del acreedor o del deudor de ambos, donde la relación jurídica puede ser de carácter obligatorio o relación de poder, porque también comprende a la extinción de derechos reales de uso y goce, donde no solamente se extingue la acción o pretensión, sino también se extingue el derecho, en la medida que transcurre el segundo elemento, que es el plazo fijado exclusivamente por el legislador, y en las condiciones establecidas por esta ley. Por el momento nos parece que es aquella definición que mejor recepta los elementos del instituto jurídico. Siguiendo a la teoría normativa ya elaborada por López Zavalía, que le aplicaba el contrato, o el profesor Guayer, que le aplicaba el pago por consignación, o el mismo Edgardo López Herrera, que le aplicaba el Instituto Prescripción Liberatoria, nosotros también lo hacemos de la misma manera y entendemos que aquellos presupuestos o condiciones de admisibilidad para que funcione el instituto son básicamente tres.
En primer lugar, prescriptibilidad, es decir, la posibilidad de prescripción de la acción o del derecho, porque si por alguna norma el legislador excluye del ámbito de la prescripción de determinada acción y la considera como imprescriptible, no tiene sentido avanzar en los elementos. El segundo presupuesto es el curso del plazo, es decir, que debe haber inexistencia de supuesto impeditivo o posibilidad de actuar. Por ejemplo, porque ya al poco de inicio de la acción o de modo concomitante se produce, por ejemplo, una suspensión del plazo, o bien luego habilitaría, por ejemplo, la posibilidad de actuar. En tercer término, tenemos la invocación de parte, que esto luego lo analizaremos cuando veamos el camino práctico que veremos al final. ¿Cuáles son básicamente los elementos del instituto? Bueno, al respecto, es sabido que son básicamente dos. La inactividad o inacción de las partes y el plazo. Antes que me olvide, tengo que decir, porque esto nos servirá luego, que en el derecho romano la regla era la imprescriptibilidad de las acciones y luego en el derecho moderno se cambia y la regla pasa a ser la prescriptibilidad y la excepción la imprescriptibilidad. Esto es importante porque el Código Civil y Comercial carece de una regla expresa y clara. Algunos la mencionan en el artículo 2536. Sin embargo, si analizamos el articulado del Código Civil y Comercial, veremos que hay numerosas acciones de carácter imprescriptible, la mayoría de acciones reales, en el artículo 2247, y también tenemos acciones de estado de familia, de partición de herencia o bien de nulidad absoluta en materia de actos jurídicos. Eh, eh, pero la verdadera novedad la encontramos en la incorporación del el artículo 2561 relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de daños derivadas de delitos de deshumanidad, que lo veremos luego. Entonces, vamos a los elementos para avanzar un poquito más rápido. El primer elemento es el tiempo legal, que es un elemento de carácter objetivo, que habitualmente es estipulado o previsto por la ley con contenido formal o bien con contenido sustancial. Hasta la sanción del Código Civil y Comercial, solamente los plazos legales están establecidos, por ejemplo, en los códigos de derecho de fondo. Sin embargo, adelanto que esto ha sufrido una drástica reforma a partir de la sanción del Código Civil y Comercial. El segundo elemento del instituto es el elemento subjetivo, que comprende la inacción de las partes, tanto activa o pasiva de la relación jurídica, si es de obligación del acreedor o del deudor y si es una relación de poder del titular de la relación de poder. El elemento objetivo tiempo tiene la naturaleza jurídica de ser un hecho jurídico y, como bien lo expresa el profesor peruano González Linares, es la sangre del derecho que recorre las venas de la ley. De otro lado, el elemento subjetivo corresponde a hablar de la inactividad o silencio de los titulares de la relación jurídica, en donde ya hemos adelantado que el ámbito de aplicación no solamente comprende los derechos creditorios o derechos obligacionales, sino también comprende los derechos reales. Y finalmente, la teoría normativa no solamente habla de los presupuestos, habla de los elementos, sino de las circunstancias, que son todos aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar posteriores al cumplimiento de los elementos. Aquí a mi modo de ver, hay básicamente dos. Para el objeto de esta charla lo voy a decir exclusivamente dos. Una es la renuncia, que es cuando, por ejemplo, se ha transcurrido el plazo legal, ha habido y se ha verificado la inactividad de los titulares de la relación jurídica, pero aquel sujeto beneficiario, como puede ser el deudor, renuncia, por ejemplo, a la oposición de la prescripción liberatoria en el ámbito del juicio. Es un caso típico de circunstancia. Y la otra es la dispensa, donde también se produce el cumplimiento de los elementos del instituto, pero dadas ciertas condiciones,
el juez puede conceder la dispensa de la prescripción y vuelve a renacer entonces el plazo prescriptorio. En cuanto al fundamento de la prescripción, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, en la quinta acepción de fundamento se explica que es la raíz, principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material. El fundamento, en definitiva, es el sustento en el cual se apoya el instituto, y como bien decía Savigny, la prescripción liberatoria es una de las instituciones jurídicas más importantes y más saludables. Y esto es relevante porque se verifica una tensión entre dos valores muy caros al ordenamiento jurídico, cuáles son la seguridad jurídica y la justicia. La justicia especialmente en su modalidad de equidad, es decir, la justicia del caso concreto. Nosotros entendemos, y esto lo hemos fundamentado en nuestro libro sobre la prescripción liberatoria o extintiva, que el fundamento principal en el siglo XXI del instituto prescripción es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es lo que sostiene al instituto. Como bien lo decía Vélez en una nota del Código Civil, que permitir o admitir que durante mucho tiempo tuviera vida una acción o un derecho iba en contra, por ejemplo, de la economía del tráfico negocial. Y porque, por ejemplo, podrían perderse los papeles, entonces un deudor que pagó ya no era deudor, pero sin embargo, como no encuentra la prueba, viene el acreedor e igualmente agrede su patrimonio. Pero esta seguridad jurídica, además, a nuestro modo de ver, debe ser complementada con el orden público, que también irriga el instituto, pero no es un orden público en el sentido de ser el apoyo principal, sino es accesorio porque se trata de un orden público relativo. Por ejemplo, la renuncia a la prescripción liberatoria por parte del beneficiario permite vislumbrar que no es un instituto de orden público absoluto. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas de esta seguridad jurídica como fundamento del instituto? En primer lugar, la seguridad jurídica se refleja en el acortamiento de los plazos de prescripción, que es una tendencia mundial y latinoamericana. Por ejemplo, el plazo genérico en el Código Civil y Comercial es de 10 años, perdón, de 5 años, y cuando en el Código Civil derogado era de 10 años. Entonces se ha reducido de 10 años a 5. Hay un acortamiento de los plazos de prescripción. En segundo lugar, como ya adelanté, el aparente conflicto entre los valores de seguridad jurídica y justicia en particular debe ser resuelto habitualmente como regla a favor de la seguridad jurídica. Por excepción, en la medida que circunstancias particulares y excepcionales del caso así lo requieran, implicará, a partir de los principios propios y específicos del instituto, la morigeración de la decisión, pero será una decisión excepcional. Esto se refleja claramente en los caracteres del instituto. Por ejemplo, tiene origen legal, artículo 2532, 2560, es de orden público porque es un instituto que no permite que la autonomía privada aumente o reduzca los plazos prescriptorios, está previsto en el artículo 2533. Es irrenunciable de modo anticipado, pero sí puede renunciarse luego, una vez cumplidos los elementos del instituto, a través de la renuncia, artículo 2535. Como se extingue la acción o el derecho, el principio de su interpretación restrictiva, no requiere justo título ni buena fe. El artículo 2552 impide que pueda ser opuesta de oficio por el juez, es decir, que si el damnificado no pone la prescripción pudiendo hacerlo, el juez no puede indagar de oficio si se han cumplido los elementos. No es posible tampoco su modificación por los particulares, como ya adelanté. Y finalmente, siguiendo una tradición velezana, tiene reglas procesales específicas en los artículos 2551 a 2553. Esto es relevante porque a partir de la sanción del Código Civil y Comercial hemos notado que diversas provincias han sancionado nuevos códigos procesales. Y estos nuevos códigos procesales deben contener esta regulación procesal prevista en el Código Civil y Comercial de fondo. La solución, por ejemplo, del Código Procesal tucumano me parece fantástica, que es remitirse o reenviarse a la regulación del Código Civil y Comercial, a fin de evitar, por ejemplo, superposiciones o solapamiento de reglas.
Por ejemplo, el artículo 2533, cuando impone el carácter imperativo, establece que las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención. Fuera de que la técnica legislativa no es buena, la idea es que los particulares no pueden inmiscuirse, como ya adelanté, a los efectos de establecer, regular, ampliar o reducir plazos prescriptorios. Esta norma tiene a su antecedente el artículo 192 del Código Civil brasileño, donde dice que los plazos de prescripción no pueden ser modificados ni por acuerdo de parte. La interpretación entonces del instituto es muy relevante. Habitualmente los operadores tienden a hacer una interpretación mucho más extensa de lo recomendable. Sin embargo, teniendo en cuenta los verdaderos contornos de regulación del Código Civil Comercial, la interpretación debe ser estricta. Para eso se imponen las reglas a través del cuerpo codificado. Si hubiera algún margen, no hay que elaborar ninguna o ningún tipo de interpretación que extrapole soluciones de otros sistemas, sino basta recurrir a los principios generales del derecho y eventualmente los principios específicos del instituto. Como ya adelanté, el instituto tiene una tensión evidente de dos valores, que son la seguridad jurídica versus la justicia, y parece producirse una paradoja, pero la paradoja es aparente porque el intérprete debe tomar como regla, criterio o partido por la seguridad jurídica. Eh, Hay un aspecto que por ahí es soslayado, que si bien es cierto, el artículo 1 del Código Civil y Comercial incorpora el principio o aquella posición doctrinaria que se denomina constitucionalización del derecho privado, no hay que olvidar que la aceptación que el derecho privado está irrigado por normas fundamentales, como reglamentación de los bienes humanos básicos y derechos fundamentales, y que debe ser adecuada y razonable conforme le impone la pauta del artículo 28 de la Constitución Nacional. Pero al mismo tiempo, esta constitucionalización del derecho privado exige por parte del intérprete un conocimiento de aquellas teorías de interpretación constitucional vigentes en la doctrina constitucional. Por ejemplo, la jerarquización, el balancing test, ya sea abstracto, que se sigue en Alemania, o concreto, que se sigue en Estados Unidos, o bien el contenido esencial de los derechos. Y de modo particular, como veremos en la segunda parte, la aplicación concreta de los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en definitiva es el máximo tribunal nacional que interpreta la Constitución. Ahora sí, ingresamos a la segunda parte de esta charla relativa a los problemas actuales que presenta la prescripción extintiva. Elaboré un criterio con un criterio problemático, de modo que pueda ser más dinámico, y si en algún momento surge alguna duda, alguna pregunta, levanten la mano y los moderadores van a habilitar el micrófono para ahí ahora hacer un breve intercambio, que en definitiva es lo más divertido y que sea más dinámico esta charla. Recordemos entonces, en primer lugar, que el artículo 2532 del capítulo 1 de disposiciones comunes del libro sexto regula el ámbito de aplicación. Insisto, de la prescripción y caducidad, y dentro de la prescripción las disposiciones comunes relativas a la usucapión y a la prescripción extintiva. Y dice así: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo 1, disposiciones comunes, son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Esta norma es, me adelanto, es bastante novedosa con relación al Código de Vélez, porque impone una aplicación extensiva a aquellos regímenes legales o microsistemas o subsistemas en que tengan alguna regla o reglas relativas a la prescripción, ya sea adquisitiva o liberatoria. Entonces, en ausencia de disposiciones específicas de estas regulaciones, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. El problema se plantea con el segundo párrafo, porque el segundo párrafo, que no estaba en el anteproyecto original, dice que las legislaciones locales podrán regular esta última, es decir, la liberatoria, en cuanto al plazo de tributos. Aquí se plantea un conflicto porque el artículo 75, inciso 12, faculta al Congreso de la Nación a dictar el Código Civil, el Código de Comercio en cuerpo único y separado. Entonces, en esa manda constitucional, el Congreso sancionó el Código Civil y Comercial.
Pero al mismo tiempo, este segundo párrafo del Código Civil Comercial parece devolver o reenviar a las legislaturas locales la posibilidad de regular plazos prescriptorios relativos, por ejemplo, en materia tributaria. Este problema, primero vamos a hacer un primer distingo con el primer párrafo. Si el primer párrafo implica que en ausencia de normas específicas se aplican las normas de este capítulo, vemos que el capítulo 1 tiene básicamente 5 secciones: la sección primera, normas generales; la sección segunda, suspensión de la prescripción; la sección tercera, interrupción de la prescripción; la sección cuarta, dispensa de la prescripción; y la sección quinta, disposiciones procesales relativas a la prescripción. Por lo tanto, por exclusión, este capítulo, esta ausencia, esta regulación supletoria, no comprende al capítulo 2. Y el capítulo 2 regula, por ejemplo, en el artículo 2554, el comienzo del plazo de la prescripción o inicio del cómputo del plazo, conocido con la locución latina dies aquo. Y tampoco comprendería entonces los plazos generales y especiales. Aquí encontramos un grave problema de interpretación. Por un lado, entonces, en ausencia de disposiciones específicas o de modo complementario o supletorio, esta regulación de este capítulo primeros comprende o abarca en su ámbito de aplicación la Ley Cambiaria Argentina, la Ley General de Sociedades, Ley de Concurso y Quiebra, Defensa del Consumidor, Ley de Seguros, Ley de Defensa de la Competencia y lo que resulte aplicable, la ley tributaria, ya sea nacional o local según el caso. El segundo párrafo, que es el segundo problema, como ya adelanté, implica una retrodelegación provincial, es decir, que el 75, inciso 12, faculta al Congreso y luego el Congreso sanciona el Código Civil Comercial en cuerpo único y el 2532, en su segundo párrafo, reenvía luego esta competencia a las provincias. Bueno, en primer lugar, entonces, era una cuestión no prevista en el anteproyecto original. En segundo lugar, la facultad de regulación provincial era una cuestión bastante controvertida, especialmente con la jurisprudencia de la Corte Suprema. En tercer lugar, el reenvío no es total, sino es bastante particular, solamente relativo a la prescripción liberatoria y exclusivamente en el ámbito de los tributos. Recordemos que desde el punto de vista del derecho tributario, el tributo es un género que comprende impuestos, tasas y contribución de mejoras. Es decir, que esta retrodelegación provincial comprendería los plazos prescriptorios en materia de impuestos, tasa y contribución de mejoras en el ámbito exclusivamente provincial o local. No se ha seguido entonces la tradición velezana que regulaba en el Código Civil todos los plazos, no solamente relativos al ámbito del derecho privado, sino también al ámbito del derecho público. La jurisprudencia reciente de la Corte, siguiendo el presidente Filcrosa, en el año 2014, Dirección General de Rentas contra Piquelados Mendoza, o bien en el año 2020, Montamat y asociados SRL contra provincia de Neuquén, había receptado el criterio de que no era válida la regulación de las provincias en materia de plazo de tributos. Recordemos que en Filcrosa, en el año 2003, en el considerando quinto, la Corte Suprema dijo que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la unidad de legislación de fondo. Al poco tiempo, a pocos meses en rigor, el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó el precedente Sociedad Italiana de Beneficencia, en donde adoptó la tesis contraria a Filcrosa, propiciando la autonomía dogmática del derecho tributario y facultando a las provincias, en este caso a la Ciudad Autónoma, que tiene un rango equivalente a una provincia, a la posibilidad de regular en materia tributaria el plazo prescriptorio. Nosotros hemos brindado en nuestra obra sobre prescripción una opinión que, sin ingresar al test de constitucionalidad, impone una interpretación de carácter restrictivo. En primer lugar, la retrodelegación que hace el Código Civil Comercial en el 2532, segundo párrafo, es solamente la prescripción liberatoria, no para la prescripción adquisitiva. En segundo lugar, habla de legislaciones locales, por lo tanto, solamente comprende a las provincias, porque cuando en la Constitución Nacional se habla de ley local,
se refiere a las provincias, no a los municipios. En tercer lugar, comprende los tributos, tomándolo como género fiscal, como ya adelanté. En cuarto lugar, solo comprende plazo de tributos, por lo tanto, no sería viable vicisitudes, la regulación de, por ejemplo, la suspensión o la interrupción, o bien, por ejemplo, facultar la oponibilidad de oficio. En quinto lugar, sería conveniente que el plazo de las legislaturas locales en materia de tributos no fuera menor a 2 años ni mayor a 5 años. Si fuera mayor a 5 años, esa norma estaría fuertemente, a nuestro modo de ver, teñida de inconstitucionalidad. Finalmente, esta regla debe ser de interpretación restrictiva, porque de lo contrario, se lesionaría el fundamento de la prescripción, que no es otro que la seguridad jurídica. Imaginen que un plazo de tributos en Jujuy sea distinto al plazo de tributos de la provincia de Salta o la provincia de Tucumán. Eso originaría un mosaico de plazos prescriptorios, lo cual conspiraría contra el fundamento principal del instituto, cuál es la seguridad jurídica. Hace poco, en el año 2023, la Corte, en el caso Alfa Shipping contra provincia de Tierra del Fuego, por mayoría de los vocales ministros Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz, determinó, siguiendo a Filcrosa, que las provincias no tenían facultades para regular la prescripción en materia de tributos. Así, el considerando quinto estableció que sobre tales bases el tribunal consideró que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a los plazos, se rigen en lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República. Por su parte, el ministro Rosati, siguiendo a su postura doctrinal y luego receptada jurisprudencialmente, determinó que las provincias cuentan no solo con competencia para regular lo relativo al nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria, sino más allá, también para regular los diversos modos de extinción, entre ellos la prescripción. El tercer problema que encontramos en el ámbito de la prescripción es lo que se denomina la aplicación intertemporal. Recordemos que el artículo 7 del Código Civil y Comercial dispone con el epígrafe eficacia temporal que a partir de su entrada en vigencia las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto de disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Si me permiten resumir básicamente las 4 reglas del artículo 7 del Código Civil y Comercial, sería la siguiente. La primera regla es la aplicación inmediata de las leyes a partir de su vigencia, primer párrafo. La segunda es la imposición de la regla de la irretroactividad, segundo párrafo, salvo excepción legal en contrario. La tercera regla es la no afectación de derechos constitucionales de la ley retroactiva. Y finalmente la cuarta regla de la irretroactividad de las nuevas leyes supletorias, salvo la aplicación más favorable para la relación de consumo. Este artículo 7 es aplicable de manera general, pero el legislador, siguiendo al proyecto, por ejemplo, al proyecto de unificación, lo que se denominó la Comisión Federal de Juristas, incorpora una regla especial en materia de prescripción. El artículo 2537, con el epígrafe modificación de los plazos por ley posterior, dice así: los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas que quedan cumplidos, una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Básicamente, el espíritu del legislador dice que a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, el plazo de prescripción que debe aplicarse es aquel más corto. Entonces, este artículo 2537 impone una regla especial aplicable al problema intertemporal. Por lo tanto, excepciona la regla general del artículo 7 del Código Civil y Comercial que acabo de mencionar. Es una norma de carácter no transitoria, es decir, que ha sido prevista por el legislador para ser aplicada por el operador jurídico ante la sanción de nuevas leyes, ya sea como subsistemas o microsistemas. Por lo tanto, siente una regla para microsistemas o subsistemas legales sancionados con posterioridad al Código Civil y Comercial.
Como bien dice el profesor Márquez, la regla es que siempre se aplique el plazo de prescripción que en el caso concreto venza primero. Ahora bien, este artículo 2537 no ha tratado ciertas hipótesis. Es un caso de silencio. Por ejemplo, la invocación. Eh, entonces, siguiendo al profesor López Herrera, decimos que si la prescripción transcurrió íntegra bajo el régimen legal anterior, el deudor tiene derecho a oponerla, por más que luego el traslado de demanda se notifique luego de la puesta en vigencia de la nueva ley, o en este caso el Código Civil y Comercial. En segundo lugar, si hay una demanda que fue promovida, debe tramitarse con las reglas sobre prescripción existentes al momento de la interposición, no al momento del traslado. En tercer lugar, si hay nuevas causales, ya sea suspensivas o interruptivas, en el curso de la prescripción, serán aplicables en la medida que no haya transcurrido o no se haya finiquitado todo el plazo legal previsto por el legislador. ¿Por qué es importante? Porque la Corte, que no habla mucho en materia de prescripción, pero cuando lo hace de modo fuerte y claro, en el caso Clínica Privada Ranelagh, Sociedad Anónima y otro, de este 10 de junio de 2025, decidió que el Tribunal Inferior prescindió de la norma legal aplicable y omitió considerar el planteo formulado por las actoras en su memorial de agravios, en el sentido de que, contrariamente a lo decidido por el juez de primera instancia, de acuerdo con el artículo 2537 del Código Civil Comercial, no estaba prescripta la acción respecto de ninguno de los periodos reclamados en la demanda. La demanda tenía por objeto un cobro de débitos durante los periodos de diciembre de 2009 a mayo de 2019, en el caso de la clínica privada Ranelagh, y de mayo de 2011 a junio de 2016, en el caso de Sanatorio Bernal SRL. En primera instancia se aplicó el plazo de 3 años del artículo 2561, que fue revocado por la Cámara, que aplicó correctamente el plazo de 5 años, que es el plazo genérico del artículo 2560. El problema no fue el plazo en sí mismo, sino la aplicación del transcurso del tiempo, porque declaró prescripta la acción por deudas correspondientes a periodos de diciembre de 2009 a junio de 2014 y de mayo del 2011 a 17 de junio de 2014 en el caso de Sanatorio Bernal. Esto es importante tener en cuenta porque el plazo genérico del Código de Belén era 10 años. Ahora, este plazo genérico de 10 años, a partir de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, pasa a ser de 5. Por lo tanto, si quedaba 4 años para que se venza el plazo genérico de Vélez, debía aplicarse los 4 años y no los 5 del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, aquí, en definitiva, lo que hizo la Corte fue aplicar con buen criterio que a partir del 1 de agosto del 2015, que fue la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial, se aplicaba el plazo genérico de 5 años, salvo que venciera el anterior que ya se encontraba corriendo. Un gran problema que trae también la intertemporalidad es por la modificación que hizo el Congreso en el año 2020 con relación al artículo 2537 y que tiene su historia. El 2537 incorpora ahora como segundo párrafo que se exceptúa de lo prescripto anteriormente las acciones civiles derivadas de los delitos de lesa humanidad. ¿Por qué digo que tiene historia? Porque primero hay que tener en cuenta que no se puede modificar la naturaleza de la prescriptibilidad, que hoy es la regla en materia de derechos personales, por la imprescriptibilidad si el plazo ya estaba vencido y finiquitado. Porque esa modificación de naturaleza de la acción prescriptible que pasa a ser imprescriptible pierde razón jurídica en la medida que ya haya transcurrido el plazo anterior. Y este es el problema que no advirtió el legislador al modificar el artículo 2537, porque la Corte ya en autos Villamil Amelia contra el Estado Nacional, fallo del 28 de marzo de 2017, había dicho lo siguiente: no existía al momento en que la prescripción de la acción operó, esto es noviembre de 1995, ninguna norma que dispusiera la solución, es decir, que otorgara el carácter de imprescriptible a la acción de daños. Tampoco resultaría aplicable el caso de la imprescriptibilidad fijada en el artículo 2561 en virtud de la norma de intertemporalidad especial del 2537. Ante este fallo
Villamil del año 2017, el legislador modifica el artículo 2537 e incorpora una excepción de imprescriptibilidad para las acciones derivadas del delito de lesa humanidad. Fíjense cuál ha sido la respuesta de manera indirecta que brinda la Corte a partir del caso Hilarraz, Justo José, sobre promoción de corrupción de menores, fallado en julio del año 2025. Aquí revocó la sentencia del Superior Tribunal de Entre Ríos y declaró arbitraria la sentencia que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de menores y abuso deshonesto agravado al equipararlos a los delitos de lesa humanidad. El caso fue, el ex sacerdote Larraz fue denunciado el año 2012 por hechos cometidos en perjuicio de varios seminaristas mayores de 12 años y de hasta 15 años de edad durante los años 1988 y 1992 en el Seminario Arquidiocesano de Paraná como prefecto de disciplina del Seminario Menor. La Corte dijo que el artículo 62, inciso 2 del Código Penal prevé el lapso de 12 años como límite máximo para la prescripción de la acción de los delitos. Por lo tanto, de acuerdo con la norma legal aplicable, ante la ausencia de supuestos o vicisitudes, como pueden ser la suspensión o la interrupción del plazo prescriptorio, es evidente que la acción penal en su contra ya estaba prescripta cuando menos al 2005. ¿Qué pasó aquí? El Superior Tribunal de Entre Ríos aplicó de manera extensiva y analógica ante un delito de corrupción de menores, declarándolo imprescriptible. Entonces la Corte, en el considerando octavo, señaló, por el contrario, la extensión analógica de la imprescriptibilidad de delitos comunes aberrantes ha sido explícitamente rechazada por esta Corte en el precedente Funes Gustavo Javier. Por lo tanto, avisoro, o me permito avisorar, que esta modificación que hizo el legislador en el segundo párrafo del 2537 con relación a que los delitos de lesa humanidad también no solamente son imprescriptibles desde el punto de vista penal, sino también civil, va a ser complejo que un órgano inferior o la propia Corte declare esa imprescriptibilidad porque si la imprescriptibilidad fue posterior al vencimiento o finiquito del plazo, que recordemos que en el ámbito del derecho civil el plazo era en ese momento de 2 años. Otra cuestión, el cuarto problema que encontramos en materia de prescripción es lo relativo al deber moral y pago irrepetible. Recordemos que en el ámbito del Código de Vélez, siguiendo al Código Civil chileno, elaborado por Andrés Bello, se consideraba que una vez prescripta la obligación civil, quedaba subsistente una obligación natural. Esta obligación natural había sido receptada expresamente en el Código de Vélez en el artículo 515, inciso 2, lo cual permitía a la mayoría de la doctrina nacional, como por ejemplo Atilio Etterini, Guillermo Borda, Luis Macés Panés, sostener que el pago de una obligación moral era o tornaba ese pago de manera irrepetible. El problema se plantea con el Código Civil y Comercial que modifica, deroga la obligación natural y adopta la noción italiana del deber moral. Así, en materia de obligaciones, el artículo 728 dice deber moral, lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de ciencia o de conciencia, es irrepetible. Y en materia de prescripción, el pago espontáneo dice que el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible. Al respecto, claramente que una cosa es un deber jurídico y otra cosa es un deber moral. Mientras que el deber jurídico admite como especie el deber jurídico genérico, por ejemplo, el lemina in ladere o el deber de fidelidad en el matrimonio, el deber jurídico específico es un deber jurídico obligatorio, es decir, obligacional, en el sentido que tiene los elementos sujeto, objeto, causa y vínculo. En cambio, el deber moral está en un plano externo a esta clasificación porque, como sabemos, carece de alteridad, carece de coerción y también carece de elementos obligacionales. Entonces, ¿cómo es posible que el pago de una obligación prescripta sea un deber moral y al mismo tiempo irrepetible? Bueno, el profesor cordobés Federico Ósola explica que de la misma manera en que media una relación de género-especie entre el deber jurídico y la relación de obligación,
nada impide postular que en el otro ámbito, como bien explicaba Luis Masset, el deber moral sea un deber moral genérico y un deber moral específico. Y este deber moral específico o particular está establecido entre dos o más sujetos determinables y puede tener contenido patrimonial. Lo que pasa es que no ha sido desarrollado por la doctrina. Sin embargo, nosotros seguimos al profesor Guayar, que mencionaba los distingos o las diferentes posturas que podemos encontrar en materia de obligación natural y deber moral. Por ejemplo, mientras que la obligación natural es jurídica y por lo tanto tiene elementos, salvo la coerción, el deber moral no los tiene. En segundo lugar, la obligación natural, el cumplimiento de la obligación natural es un pago, en cambio el deber moral es un acto de liberalidad. En tercer lugar, la obligación natural se puede convertir en civil, por ejemplo, mediante una donación, el deber moral no. En cuarto lugar, la obligación natural es transmisible, ya sea por inter vivos o mortis causa. En cambio, el deber moral no se puede transmitir. En quinto lugar, la obligación natural se puede garantizar y compensar, en cambio, el deber moral no. Por lo tanto, como bien explicaba Luis Macé de Espanés, la adopción del deber moral como criterio análogo a la obligación natural implica una causa válida de una atribución patrimonial. Y así está regulado, por ejemplo, en materia de pago indebido, en el artículo 1796, inciso A. Explica Luis Moisset que las nociones de deber moral y de obligación natural van a funcionar aún así, en virtud del artículo 1 del Código Civil Comercial, cuando habla del segundo párrafo de los silencios que puede tener el código, hasta que, como se seguía en el mismo derecho romano, triunfe o el deber moral o triunfe en la obligación natural. Para finalizar, como bien explicaba el profesor italiano de Ruggiero, el nexo resulta, por tanto, por la tendencia que tienen los preceptos morales a convertirse en jurídicos. Por lo tanto, si el deber moral del artículo 728 está incorporado dentro del Código Civil y Comercial, claramente lo que hace el legislador es juridizar ciertos deberes morales, por ejemplo, en materia de pago de una obligación prescripta. Otro problema que podemos encontrar en el ámbito de la prescripción es de la regla general en materia de límite inicial del transcurso del plazo, que comienza el día que la apartación es exigible, conforme lo impone el artículo 25.554. El problema es el siguiente: si bien se recoge el principio del derecho romano, que la acción que no ha nacido no puede prescribir, al mismo tiempo la exigibilidad requiere que exista un plazo determinado. El problema es cuando hay obligaciones que o bien no se ha fijado plazo, o es de plazo indeterminado, o bien está sujeto a alguna condición, y lo cual conlleva también el segundo problema, que es más relevante, que es cuando se produce un hecho ilícito y comienza a correr el plazo. Por ejemplo, un accidente de tránsito y hay un daño material en un auto. Ahora bien, la persona que estaba en ese auto sufre, por ejemplo, se golpea la cabeza contra el volante. Pero a partir de ahí no tiene ningún daño. Ahora, puede ocurrir que luego de un par de años recién esa lesión se exteriorice. Entonces, ¿desde cuándo corre el plazo? ¿Desde la producción del hecho ilícito puede encontrarse ya prescripta? ¿O desde el conocimiento del daño? Bueno, esta hipótesis no ha sido expresamente regulada por el legislador. Solamente ha regulado algunos supuestos expresos, por ejemplo, en materia de rendición de cuentas, de prestaciones periódicas, de prestaciones de intermediarios, de honorarios por servicios prestados o bien de créditos sujetos a plazo indeterminado. También encontramos otras hipótesis, por ejemplo, en materia de resarcimiento de daños por agresiones sexuales e incapaces, artículo 2561, primer párrafo. Alguna noción analogable, como podría ser, por ejemplo, el comienzo del plazo en materia de vicio de la voluntad, simulación, declaración de nulidad relativa, lesión o fraude, revisión de actos jurídicos, que es cuando cesa la simulación o cesa, por ejemplo, la violencia, la responsabilidad por ruina, etc. Pero lo más importante no ha sido previsto, que es cuando corre el plazo prescriptorio, cuando se exterioriza el daño pasado mucho tiempo después del hecho ilícito. Aquí hay básicamente dos grandes tesis. Una tesis estricta, que considera que el transcurso del plazo comienza el día que la prestación es exigible, y otra tesis que compartimos, que es la tesis amplia, que, análogo al derecho laboral, comienza a correr el plazo a partir del conocimiento que el damnificado conoce que tiene un daño. Y a partir de allí es un punto inicial de cómputo de la prescripción,
tomando como criterio análogo en los casos de dolo, falsa causa, simulación, acción revocatoria. Un sexto problema de regulación en materia de prescripción es de la duración del efecto interruptivo. El codificador ha incorporado un artículo bastante eh, eh, oscuro, porque dice duración de los efectos. Los efectos interruptivos del curso de la prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosas juzgada formal. Nosotros sabemos que la suspensión se distingue de la interrupción porque ocurrido algún evento legal previsto, se detiene, como dice López Herrera, se pone en pausa el curso prescriptorio hasta que cesa y a partir de allí reinicia. En cambio, la interrupción es volver a cero el cronómetro. Entonces no puede haber un efecto interruptivo que permanezca porque hay una contradicción en los términos. El efecto interruptivo vuelve a cero y comienza a contarse de vuelta. Entonces, parece un efecto interruptivo suspensivo y agrega hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión con autoridad de cosas juzgada formal. Esto parece haber sido previsto, y entendemos que así lo ha sido, para aquellos códigos procesales reformados en las provincias que han incorporado, siguiendo el modelo iberoamericano de código procesal, a la prescripción liberatoria como excepción previa. Entonces, una vez trabada la litis y en el marco de la audiencia preliminar, puede decidirse, por ejemplo, hacer lugar o no a la prescripción opuesta. Y en ese momento el juez decide, ya sea por escrito o de manera verbal, esa sentencia, por ejemplo, si rechaza la excepción, solamente tiene cosa jugada formal. De todas maneras, por más que hemos intentado darle vuelta y brindar esta explicación, no nos gusta este efecto interruptivo permanente. O sea que, por ejemplo, yo interpongo una demanda y esa demanda tiene un efecto interruptivo, suspensivo, hasta, por ejemplo, que se declara caducidad de instancia. No parece lógico, o por lo menos para esta charla, luego podemos ampliar porque el tema es bastante más complejo de lo que estoy mencionando. Luego el segundo párrafo dice que la interrupción del curso de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia. Es una norma que parece ser muy parecida a la del 3687 del Código Civil derogado, que también decía que el efecto interruptivo de la demanda permanecía hasta que se caducaba la instancia. Ahora bien, el ámbito de aplicación de esta regla debe ser restrictivo. En primer lugar, porque la ubicación de la norma está a continuación de las causales, y las causales interruptivas. En segundo lugar, la terminología utilizada es es de índole formal, porque habla de resolución, de cosa juzgada formal, de proceso, de instancia. En tercer lugar, hay que tener, o tiene, mejor dicho, un carácter restrictivo de interpretación con respecto a las causales interruptivas. Al respecto, se permite inferir dos grandes clases de duración, un efecto instantáneo, por ejemplo, un reconocimiento tiene un efecto instantáneo y de ese modo hace revivir o correr nuevamente el plazo prescriptorio, o puede ser duradero cuando, como mencioné en la hipótesis de una demanda judicial. ¿Por qué? Porque el artículo 2546, con el epígrafe interrupción por petición judicial, dice que el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular del derecho ante autoridad judicial que le traduce la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante de la posesión o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz ante el tribunal incompetente, con el plazo de gracia previsto en el ordenamiento procesal aplicable. Este último párrafo fue agregado a pesar de los despachos en contrario de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Lo cierto es entonces que el curso de la prescripción, es decir, el transcurso del plazo legal previsto, se interrumpe por toda petición del titular. La petición puede ser, por ejemplo, una demanda principal, puede ser un aseguramiento de pruebas, puede ser un embargo del titular de derecho, que habitualmente es el acreedor, ante autoridad judicial, es decir, que no comprende los actos extrajudiciales. En la medida que traduce la intención, exterioriza de cierta manera la intención del acreedor de no abandonarlo contra, en este caso, el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz o ante el tribunal incompetente. El alcance del acto interruptivo es limitado
porque dice que la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, salvo que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles. Aquí hay un aspecto que los operadores todavía no han tomado debida nota, es, por ejemplo, un accidente de tránsito, que se le aplica el factor de atribución objetivo, que en el ámbito del Código de Vélez era una hipótesis de responsabilidad solidaria, en el ámbito del Código Civil y Comercial es un ámbito de obligación concurrente. Por lo tanto, si yo demando, por ejemplo, al titular registral, y si un cotitular, y no demando al otro cotitular registral, por ejemplo, del automóvil, tratándose de una obligación concurrente, no tiene efecto interruptivo. Este es un aspecto que a veces es solayado y que trae inconvenientes. Además, por ejemplo, cuando ocurre un siniestro vial en cual interviene, por ejemplo, un colectivo, una unidad de transporte público, se sigue demandando al conductor, cuando no tiene prácticamente sentido demandar al conductor porque se ha modificado el criterio, se aplica un factor de atribución objetivo para los accidentes de tránsito y es suficiente demandar al titular registral. El conductor podrá ser penado desde el punto de vista, o mejor dicho, imputado desde el punto de vista penal, pero desde el punto de vista civil no tiene sentido porque no se aplica el factor de atribución subjetivo culpa. Un séptimo problema que encontramos es con respecto a los plazos de la unificación. Como ustedes saben, el Código Civil y Comercial, por lo tanto, se unifica la materia civil y comercial. Ahora bien, los plazos que ha previsto el legislador son una cuestión de política legislativa, no tienen un fundamento matemático. ¿Por qué puso el plazo genérico en 5 años y redujo en 5 el plazo de Vélez, que era de 10? ¿Por qué puso el plazo de responsabilidad extracontractual en 3 cuando el plazo de Vélez era de 2? Bueno, la elección de los plazos es cuestión de política legislativa, no tiene fundamento matemático, por lo tanto no podría ser imputable una suerte de arbitrariedad en la elección de un plazo u otro, en la medida que sea razonable. Es decir, que la intención del legislador es evitar efectos no queridos, como pueden ser, por ejemplo, la interpretación extensiva. Aquí conviene recordar el buen criterio de Savigny, que decía que cuando el legislador regulaba los plazos de prescripción, debía evitar los extremos, ni muy cortos ni muy largos. Y en segundo lugar, lo que hoy denominaríamos como lenguaje claro, la regulación del plazo debe ser sencilla y con claridad en su redacción, de modo que el operador jurídico o el profano tuviera perfecta idea de cuál era el plazo previsto. Esto es relevante, como adelanté, porque el codificador, el Código Civil y Comercial, ha seguido un criterio de reducción de plazos. Hoy tenemos un plazo mínimo de 1 año y un plazo genérico de 5, con la única, esto es como regla, con la única excepción de los daños en materia de daños incapaces, que es de 10. El plazo genérico también trae una regulación que no es del todo clara. El 2560 dice que las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Y el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Esa redacción no es feliz, porque en un código primero se pone la regla, que es la prescriptibilidad, el plazo de prescripción es de 5 años, y luego se pone la excepción. Las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Aquí el legislador lo hizo al revés. Es como poner el carro delante del caballo. Pero a más de ello, el 2560, segundo párrafo, se relaciona con el artículo 2532, donde dice que el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Ya hemos adelantado que el 2532 devuelve a las legislaturas locales la posibilidad de regular plazo en materia de tributos, pero aquí parece haberse extendido mucho más que los tributos. En definitiva, este artículo 2560, comparado con su antecesor, 4023 del Código de Vélez, es realmente un galimatías, es muy difícil interpretarlo. Con respecto a la reducción de los plazos, como adelanté, por ejemplo, el Código Civil uruguayo tiene un plazo máximo de 20 años en materia de prescripción, el Código Civil brasileño tiene un plazo máximo de 10 años, el Código Civil de Bolivia tiene un plazo máximo de 5 años, y el Código Civil alemán, como regla, tiene un plazo genérico de 3 años. Nosotros hemos adoptado 5,
en una cierta tónica con el Código Civil boliviano, al cual hemos seguido en materia de prescripción y caducidad. ¿Cuáles serían las acciones comprendidas dentro de este plazo genérico? La acción de cumplimiento contractual, la acción de reclamación del equivalente, la gestión de negocios, la repetición por enriquecimiento sin causa y pago indebido, la acción de evicción, que hemos dicho que no ha sido regulada expresamente en el artículo 1044, la actio iudicati, la acción de escrituración del boleto, el pago de cuotas o prestaciones periódicas de un capital. De otro lado, se ha unificado el plazo de responsabilidad civil o patrimonial, el artículo 2565, cuando habla de plazos especiales, dice que el reclamo de la indemnización de daños derivado de la responsabilidad civil prescribe los 3 años. Esta indemnización comprende tanto daños derivados de fuente contractual como de fuente extracontractual. El octavo problema, ya voy un poquito más rápido, el plazo de prescripción especial de consumo y la intertemporalidad. Acá tenemos muchos problemas y quedaría para una clase exclusiva del derecho de defensa del consumidor, porque realmente la derogación del plazo especial del artículo 50 de la ley 24240 trae como lógica consecuencia que habrá que reenviarse por el 2532 a los plazos especiales, en principio previstos por el capítulo 2. Pero ahí se plantea el problema porque el 2532 no está bien redactado y solamente parece referirse a las disposiciones comunes, no materia de plazos. Si bien aquí se recurre a la interpretación analógica, por ejemplo, en un caso de incumplimiento contractual de consumo se aplica el plazo genérico de 5 años y si es una acción de daños de consumo se aplica el plazo genérico de 3 años. El problema se plantea con aquellos plazos menores a 3 años, por ejemplo, en materia de vicios redvitorios, que trae un plazo de 1 año. Eh, Perdón, Javier, ahí en el chat estoy sí, viendo una adelante. pregunta, no sé si querés que te la transmita. Como no, por favor, adelante. Cecilia Gorosito dice, la imprescriptibilidad en daños de lesa humanidad no es por convenciones internacionales. Sí, y entonces, porque el- No hay- sé hay- si... lo que pasa es no- que llevaría a un análisis más completo. La mayoría de la Corte hace un distingo por el caso Ilarraz, por ejemplo. En caso Ilarraz, el Superior Tribunal de Entre Ríos aplicó los fallos internacionales con un criterio analógico para sostener que los delitos de abuso de menores también debían ser considerados imprescriptibles. La Corte dijo que esa analogía no era procedente ni aún recurriendo a los instrumentos internacionales, porque los instrumentos internacionales solamente eran aplicables al delito de lesa humanidad. Por lo tanto, la calificación de lesa humanidad del abuso de menores realizada por el Superior Tribunal de Entre Ríos era una sentencia arbitraria. Eso es lo que dijo la Corte en Ilarraz. Entonces, Gracias, Javier. yo, el verdadero problema, si bien en el ámbito provincial no nos toca casos de delitos de lesa humanidad, no es menos cierto, y aquí viene la parte interesante para aquellos que se dediquen a la temática, que el ministro Rosati está a favor de la imprescriptibilidad civil también de la acción de delito de lesa humanidad, sosteniendo que el mismo hecho ilícito genera dos acciones, la acción penal, que es imprescriptible según el Tratado de Roma, y la acción civil también debería ser imprescriptible siguiendo al Tratado de Roma. Sin embargo, la mayoría de la Corte no comparte ese criterio y por eso falla como falla el Ilarraz, por ejemplo. No sé si hay otra pregunta, Constanza. No, me están preguntando por el material, que ya no sé si quieres aclararlo vos. Bueno, yo voy a, primero hay, a ver, si bien esto por razones de espacio a veces es muy difícil desarrollarlo, y de tiempo especialmente, están tratados en mi obra Prescripción Extintiva y Caducidad de Derecho Privado en 2 tomos editorial La Ley. Sin perjuicio de ello, hice una actualización en un artículo de doctrina, que se lo voy a pasar a Constanza por el WhatsApp, donde pueden encontrar también, que está una suerte también así de espigueo de los fallos diferentes que mencionó la Corte, con excepción de los que acaban de salir este año, que obviamente son muy novedosos y todavía no han sido objeto de tratamiento. Y dejo el PowerPoint
con con la coordinadora en la medida que se respete la propiedad intelectual. Hay una mano Bien. levantada ahí de María Belén, no sé si quiere preguntar algo, Constanza. Sí, por favor, que habilite el micrófono. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo quería consultar por el artículo 7, cuando usted hablaba de que, perdón, el reduccionismo, de que en definitiva se aplica el plazo de prescripción más corto, El 2537. claro, con la Sí. intertemporalidad del artículo 7 me refiero. En Por- realidad, lo que yo dije es que el 2537 es una regla especial que excepciona el bien, artículo 7. bien, bien. Porque tengo una consulta ahí, por Sí, ejemplo, en los casos de acciones autónomas de revisión de cosas juzgadas, y ahorita, que es un plazo de prescripción que no de está un año. previsto en el Código de Vélez. Pero en el Código Civil Comercial sí está previsto. Exactamente. Sí, Entonces, por ejemplo, una acción autónoma sería por un acto jurídico que sea anterior al nuevo Código Civil, por ejemplo, año 2014, 2013. sí. Y si le opone la prescripción, tiene pronóstico reservado, digamos. Claro, claro, claro. Porque antes no había una regulación especial y ahora sí la hay. Entonces, a partir del 1 de Exacto. agosto de 2015, por más que hubiera corrido un plazo distinto en el ámbito del Código Vélez, al tener una regulación especial, en el Código Civil Comercial, que es anual, a partir del 1 de Sí, agosto, prescribe el 1 de agosto del 2016. Ya prescribió. perfecto, Ahora, perfecto. Bien. si lo pone, si no lo pone, el juez no puede declarar de oficio. Sí, exacto, exactamente. Porque el Bien, hecho de no poner la prescripción, que entre nosotros, bueno, puede ser una omisión del letrado, pero saliendo de esa hipótesis, el juez no puede declarar de oficio, porque implicaría, porque puede ser un caso de renuncia tácita o reconocimiento tácito, entonces el plazo se mantiene vivo. perfecto. Muchísimas gracias. Y tengo No, por otra favor. consulta. Sí, Cuando usted hablaba del tema de los accidentes de tránsito, sí. de que, por ejemplo, la prescripción inicia a partir de que uno tiene conocimiento del daño, ¿cierto? Como Pero excepción. como excepción, por supuesto, Bueno, como la regla excepción. es a partir de la producción del hecho ilícito. Por ejemplo, un siniestro vial donde hay un choque, a partir del hecho ilícito corre el plazo de 3 años, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil patrimonial. Ahora, de Exacto. daños materiales. Ahora, si a raíz de ese hecho luego se descubre que hay una afección en el cráneo, por ejemplo, o alguna lesión intercraneal, a partir del conocimiento del daño. Es cierto eso, pero habría que jugar ahí, yo no, por tema de tiempo no lo pude desarrollar, que el Código Civil Comercial trae una regla especial donde juega la causía de la prescripción de modo este, vinculado. Bien. Tengo la consulta porque entrando a este caso de excepcionalidad, ¿qué Ujú. sucedería, por ejemplo, si un accidente de tránsito ocasiona daños físicos que son conocidos en el momento del hecho ilícito, por supuesto, pero, por ejemplo, que la víctima quede inconsciente e internada por 6 meses, por ejemplo? Bueno, 6 meses ¿Toma conocimiento al momento del no hecho o al implica, momento en el que toma conciencia? digamos, 6 meses no implica problema porque no han No. transcurrido los 3 años, así que no hay. yo- el problema es si queda en estado vegetativo, ahí es un problema, es un tema que trató profusamente el profesor Pizarro y ahí se planteó un Ajá. problema. Lo que pasa es que allí habría que, si el damnificado no se encuentra, ahora el Código Civil Comercial permite que, por ejemplo, los demás legitimados actúen. Entonces, eh, habría que ver el caso concreto. Si un caso hipotético, me parece que se podría hacer algún tipo de representación promiscua, habría que verlo, pero si un caso hipotético, ¿no? Si un caso más Sí, concreto, ya necesitaría más datos. bien, bien. Perfecto. No, no era un caso hipotético nada más porque Está bien. o sea, leí mucha jurisprudencia de esto de
de la manera de excepción de tomar el inicio de la prescripción cuando se toma conocimiento del daño, que es un caso Por obvio supuesto, cuando el siempre y daño no es cuando evidente. la persona no haya sido declarada, digamos, con muerte cerebral, porque a partir de ahí Es otra la cuestión, claro. sí se gatillan otras reglas, ¿no? Sí, 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 perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor. Sí, Constanza. Perfecto, sigamos. No veo Bueno, más ya estoy consultas por el momento. básicamente en la parte final. Eh, pasa que, bueno, ¿cuál es el camino práctico que yo les recomiendo, si me permiten, cuando tengan un caso de diferente naturaleza? Primero, identificar la acción concreta. Es decir, si es una acción de daño, es una acción de cobro, es una acción, una petición de herencia, identificar la naturaleza. En segundo lugar, determinar si es o no prescriptible. Dijimos que la regla es que la acción es prescriptible, pero puede ser una acción imprescriptible. Por ejemplo, las acciones reales son imprescriptibles, entonces no tiene sentido ingresar a la prescripción. En tercer lugar, lo que hablamos hace un momento, el comienzo, que fue posible su ejercicio por el titular de derecho. Ahí habrá que distinguir si es un hecho ilícito, si es un incumplimiento. En cuarto lugar, una vez determinada la acción, cuál es el cómputo del plazo legal establecido, si hubo alguna vicisitud, por ejemplo, la suspensión, un acto interruptivo, un pedido de mediación, una carta de documento. En quinto lugar, si hubo inacción de los titulares de la acción jurídica, que pueden ser deudor, acreedor o ambos. En sexto lugar, si está cumplido los dos elementos de la prescripción, ver si es posible un planteo eventual como idóneo de la dispensa, que permite saltar la prescripción. Y finalmente, no se olviden, si son demandados, deben invocar expresamente la prescripción porque el juez no puede hacerlo de oficio. A modo de conclusión, entonces, la prescripción extintiva es un instituto de la parte general de derecho. Ya hemos seguido las críticas que le hemos hecho al modelo híbrido de regulación. El comienzo de la exigibilidad es criticable, el plazo especial derogado de la ley de consumo trae problemas ingentes en la práctica diaria. Existe un anteproyecto del año 2024 que si se sanciona o tiene estado parlamentario soluciona este problema. En síntesis, lo más importante, si les puedo dejar alguna idea más clara, es que para nosotros, más que el plazo en sí mismo, que ya hemos dicho que no es susceptible de matemática, es una decisión de política legislativa, no tiene lógica, lo que interesa en el ámbito práctico es el determinado transcurso del plazo, donde hay un límite inicial o comienzo y un límite final, en cuyo cómputo intervienen las denominadas vicisitudes de la prescripción, como la suspensión o la interrupción, y que puede incluso extender el plazo legal más allá del plazo específico previsto. Y bueno, nada más, y ahora quedo a disposición si existe alguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta en el chat por el momento. Yo tengo una pregunta. Doctor Peral, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Todo Muy bien? bien, todo bien, gracias. Bien, un placer escucharte, Javier, como siempre. Bueno, hiciste referencia en varios momentos de tu exposición a la problemática del plazo de prescripción en materia de defensa del consumidor Mm, por la modificación del 50 de la ley 24240, que modificó el término acciones derivada de esta ley por sanciones. Mi pregunta concreta es si al realizarse esa modificación del término acciones por sanciones, a tu entender, dentro de ese plazo de 3 años que quedó en el artículo 50, se encontraría comprendida la sanción civil por daños punitivos o si mm. una interpretación en sentido más favorable al consumidor o una interpretación restrictiva que sería vigente en el ámbito de prescripciones extintivas, llevaría a la conclusión de que el plazo en realidad debiera ser para el daño punitivo de 5 años, el plazo genérico, al no estar Eh, previsto si mal específicamente. no recuerdo, creo haber escrito que es de 5 años, porque el Bi- daño punitivo no tiene carácter resarcitorio. Entonces, no se le aplicaría el 2561 y tomando criterio por los principios propios de la prescripción, ante la duda tengo que estar por el plazo mayor. Bien, bien, bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Aporte. Sí, por favor, Soledad.
Hola, Javier, ¿cómo están? ¿Qué tal? Eh, Hola. Solamente un aporte con el tema de Larraz, porque también parte del derecho penal, y son dos cuestiones bastante eh, controversiales, pero específicamente en el caso Larraz es por la prohibición de analogía en el penal. Tal cual. No es Sí, sí. un delito de lesa humanidad, por más aberrante que sea. Entonces, en función de eso, la Corte es que establece la inaplicabilidad de esta extensión analógica y Sí, tal cual. particularmente Pero en caso de menores, yo lo veo un hay, poquito más allá de eso y veo, advierto que la Corte eh, está como adelantando algo. sí, Y a yo ver qué es lo que pasa. tiendo a... Son pocos, Sí, perdón, son pocos los casos que van a quedar comprendidos en esta hipótesis, por eso creo que la Corte lo hizo en esos términos, porque ya los abusos prácticamente hoy son imprescriptibles. Lo que pasa es que en el periodo en el que se produjeron esos abusos no estaban vigentes ni la ley Piazza ni la última modificación que extienden el plazo para el inicio del cómputo de la prescripción a la mayoría de edad o hasta el momento de la denuncia. Entonces, las claro, lo hipótesis mismo que hace quedaron el muy poquititas. 2561, primer párrafo, con respecto al plazo de 10 años en caso de abusos sexuales a menores incapaces. Lo que Claro. yo advierto es otra cosa, es muy interesante lo que plantea Soledad, pero yo advierto algo más que es lo que se viene discutiendo bastante en doctrina, que es la posición de Rosati, donde dice que un mismo hecho que es calificable como delito de lesa humanidad, tanto en el ámbito civil como penal. Ujú. Entonces, yo creo que la Corte viene preparando, el Hilarar lo dice, no se pidió la incondicionalidad. Entonces, Exacto. creo que va preparando el terreno para un fallo que puede ser o a favor de la reforma del Ujú. 2537 o en contra de esa reforma. No lo Claro. sé, simplemente como operador tiendo a ver algo más allá, porque los términos utilizados por la Corte en la RAS abren una puerta. Vamos a ver Ujú. si esa puerta es abrirla o cerrarla, no lo sé. Está bien. Pero es muy Sí, lo que interesante, es pasa es que cierto. los que estamos por ahí un poco más metidos en el ámbito penal, y la RAS vino a poner un poco de, especialmente en ese tipo de delitos, porque el tema de las modificaciones posteriores con la ley Piazza y demás, el inicio del cómputo de la prescripción y muchos delitos que quedaron en ese periodo, pero hoy por hoy son muy pocas las hipótesis que van a dar contadas en ese caso. Y la Claro. extensión analógica en el ámbito está prohibida convencionalmente también, con lo cual este, los fundamentos de la Corte, más allá de que pueda ir preparando alguna otra decisión, digamos, tienen esa raíz. Una cuestión muy interesante con el tema de la prescripción penal es que la prescripción penal, a diferencia de la prescripción civil, transcurre de oficio. Exactamente, Es el dice único de caso que yo pude encontrar en donde transcurría el plazo prescriptorio en el ámbito penal. De Ujú. oficio el juez tiene, incluso la Corte ya lo dijo en varios Sí, fallos, advierto que acá pasa algo, vuelvan a la instancia inferior y vean si hay prescripción. Si hay prescripción, no vuelva, en penal. sí, sí, Ahora, de hecho, la sí, Corte ha determinado que transcurrido el plazo, podría encontrarse el plazo, porque obviamente hace falta verificar la concurrencia de otras condiciones, como es la no comisión de un nuevo delito, etcétera, alguna cuestión, lo pero que es yo de me oficio. ocupo, sí, es en el ámbito del, porque creo que, no sé si lo dije, pero lo dije, por hoy lo repito más fuerte y claro, que la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil en materia de delito de lesa Mm. humanidad es una novedad muy grande, porque hasta ahora, Sí, fuera del tema penal, que no me voy a meter porque no es mi especialidad, pero si me meto en el tema civil, las acciones por responsabilidad civil o patrimonial siempre eran prescriptibles, siempre. No, sí. no hay caso en todos más de 2000 años donde haya habido imprescriptibilidad.
Ahora, esta reforma del Código Civil que incorpora la imprescriptibilidad de la acción civil en materia de delitos de lesa humanidad es completamente novedoso. Y como el problema que se plantea, y que ya lo dijo la Corte en Villamil y en fallos posteriores, es que no se puede modificar la naturaleza prescriptible a imprescriptible si ya venció el plazo de prescripción anterior vigente al momento de la ley de proceso. Artículo 18, por ejemplo, de la Constitución Nacional. Eso es lo que me parece, va a ser un problema. Va a ser un problema porque entiendo, a mi modo de ver, que la reforma del año 2020 es abstracta. Pero como yo no hago penal federal, civil federal, no sé qué dirá después los juzgados federales, pero será interesante porque es una novedad completa en el sistema de derecho privado argentino, ¿no? Bueno, era ese aporte nada más, porque además tenemos diferentes principios del derecho penal Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Muchas tengamos una... gracias, Soledad. A vos, Javier. Bien, no sé si alguien más quiere habilitar el micrófono, si alguien tiene alguna consulta. Por lo pronto, bueno, en el chat encuentro muchas felicitaciones, gracias a todos por su presencia, gracias por las felicitaciones y gracias en especial al doctor Arias Cau. Sabemos que es un excelente disertante, siempre las charlas de él son muy interesantes, así que bueno, si nadie más tiene preguntas, vamos despidiéndonos. Bueno, si me permitís, Constanza, agradezco la invitación una vez más eh, y quedo a disposición. Lamentablemente el tiempo es tirano como en televisión y uno tiene que seguir en otras cosas, pero creo que ahí te dejé en tu WhatsApp algunos artículos adicionales. Los fallos de la Corte se consiguen muy fácil y bueno, quedo a disposición para otra oportunidad. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Como dijo el doctor, yo tengo el material y les vamos a compartir al correo electrónico mediante el cual ustedes firmaron el formulario, se inscribieron, este material que nos ha compartido el doctor con la previsión de que se va a respetar la propiedad intelectual, como nos decía el doctor, de su trabajo. Y bueno, ya tienen ahí también mencionados los libros del doctor para que si a ustedes les interesa profundizar en el tema, bueno, puedan adquirirlos. Bueno, muchísimas Bueno, muchas gracias gracias a para todos los todos asistentes. y hasta otra oportunidad. Exacto, muchas gracias, Javier. Realmente muy enriquecedora la charla y que compartas tu experiencia como siempre. La verdad que agradecidos con vos por destinarnos tu tiempo. Y gracias a todos los asistentes. A Putin Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias a todos los presidentes de la Gracias. Unión Europea que estaban detrás de Zelensky y están muy enojados.